dispuestos, con un corazón agradecido, queremos bendecir al Señor y hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor a través de nuestro querido hermano y pastor Roberto. Dios le bendiga. Bien. Bendiciones, iglesia, ¿qué tal? Bien, vamos a hablar sobre el tema Absalón y nos formulamos una pregunta, ¿la paz de su padre? Porque el nombre Absalón significa mi padre es paz. Y entonces es un poco paradójico, ¿no? Que Absalón justo se llame como se llame y haya traído lo que haya traído a la casa de David. Acompáñeme por favor en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 9 al 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos a Urías, delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Padre, te pedimos, Señor, que nos bendigas esta tarde con tu preciosa palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, inunde nuestra vida, Padre, que tu palabra, Señor, penetre hasta el fondo de nuestro corazón y discierna nuestros pensamientos, Señor, y nos lleve, Padre, al pleno conocimiento de tu palabra, Señor, a encontrarnos contigo cara a cara, Señor Jesús, y que nos lleves, Padre, hacia el centro de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hemos leído la profecía de Natán contra David. ¿Os acordáis ese momento, no? David, el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse en casa. No sé si lo decidió, la verdad es que hacía un tiempo habían ido a una batalla y David había estado a punto de perecer a manos de un enemigo. Y le dijeron sus soldados, no vendrás más a la guerra con nosotros, no vaya a ser que se apague la luz de Israel. Así que David, sus generales le dejaron en palacio y ellos iban a librar las batallas. No obstante, era el tiempo que los reyes iban a la guerra. David estaba en casa, ¿os acordáis? Yo creo que todos sabemos la historia. Se asomó al terrado, estaba disfrutando de las vistas y entre las vistas encontró una mujer preciosa, dice la Biblia que era hermosa y que la codició. Una vez que la codició, la hizo llamar, le advirtieron que no era soltera, que estaba casada, no le importó, se acostó con ella. Cuando el producto de aquella relación fue un embarazo, intentó tirarle el muerto, por así decirlo. No, en realidad no estaba muerto. Intentó desviar la atención, intentó que su marido original yaciera con ella y así quitar todo malentendido. No era ningún malentendido, era totalmente así la cosa. Y fracasó en sus intentos, ¿no? Fracasó en sus intentos y tuvo que tomar una decisión terrible de asesinar a Urías con la espada de sus enemigos. Pero David fue el autor intelectual de dicho asesinato. Así que cuando Dios lo reprendió, le dio esta palabra por medio del profeta Natán. Y es interesante, ¿no? Hoy vamos a analizar qué pasó, por qué esta palabra se cumplió perfectamente en la casa de David. Así que, aparte de esto, cómo esto se desarrolló, empezó por una artimaña perfectamente bien urdida por Amón. Amón era uno de los hijos de David, uno de los primogénitos de David. Y había una hija de David, media hermana, hija solo de padre, o sea, solo de parte de David, medio hermana de Amón, se llamaba Tamar.
Amón se enamoró de su hermana, tenía sentimientos enfermizos hacia su hermana. Y aunque bien es cierto, en este tiempo, en estas culturas de los alrededores, estaba bien visto, por así decirlo, el incesto. Para preservar el linaje, era normal que dos hermanos se casaran y tuviesen descendencia para mantener el linaje. En la casa de Israel no estaba permitido. Estaba, de hecho, Levítico 18, 6, versículo 6 y versículo 9 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y el versículo 9 dice: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Este texto también, esta prohibición está también en Levíticos capítulo 20, versículo 17 y en Deuteronomio 27, 22. Vale, existía esta palabra, pero a Amón como que no le importaba mucho, o no la conocía o la ignoró. Así que Amón urdió un plan de estos maquiavélicos, ya sabéis, de estos malvados, de estos que se pone a la gente así, mi tesoro. Y planificó una treta, una artimaña para quedarse a solas con su hermana Tamar. Y fingió estar enfermo y le dijo a su padre: manda a mi hermana que me haga unas tortas de esas que me gustan tanto y que me dé de comer. El truco era nada más y nada menos que quedarse a solas con ella y tener relaciones sexuales con ella. Así que cuando se encontró solo con su hermana, le dio rienda suelta a esa pasión desordenada que tenía, le dio rienda suelta a su deseo carnal y obligó, o sea, violó a su hermana. Tuvo relaciones sexuales con ella de forma violenta, en contra de su voluntad, aún ella diciéndole: dile por favor a mi padre que me dé a ti para matrimonio. Ella intentando de todas las maneras evitarlo y no pudo. ¿Y sabéis qué pasó? Que cuando una vez consumado el hecho, Amón probablemente después de haber, ya sabéis, con la calentura, todos lo sabéis lo que es la calentura, ¿no? Te ciegas, ¿no? Se ciega la gente. Sí. Sin el Espíritu de Dios estás preso de tus pasiones y te dejas llevar por la emoción, por los deseos. Pero ¿qué pasa? Una vez que se acaba esa calentura, razonas, ¿sí? Y entonces Amón se encontró que había cometido un acto terrible con su hermana. Y ese sentimiento de culpa le agobió tanto que sintió desprecio por su hermana. Me imagino que por él mismo también, pero lo demostró más contra su hermana y la despreció y la mandó echar de su casa. La dejó, la mandó echar fuera y cerró la puerta en su cara. Así que ella, desconsolada y humillada, se fue corriendo a casa de su hermano Absalón. Absalón era el tercero de los hijos de David. No tenía acceso al trono, no tenía esa posibilidad, pero sí tenía un corazón retorcido. ¿Conocéis personas con el corazón retorcido? No, porque aquí somos todos cristianos. El Señor nos libre. A lo mejor en el culto de la mañana, ¿no? Absalón tenía un corazón retorcido y cuando llegó Tamar, lo normal o lo que todos esperamos es que denunciara aquel hecho, que llamase a su padre David y dijera: Amón ha cometido un acto terrible en contra de mi hermana, Amón debe pagar las consecuencias, Amón debe ir delante de la justicia. Pero Absalón se cayó la boca y le dijo a su hermana: no digas nada. Pero no fue por encubrir a su hermano Amón, ni muchísimo menos, sino que fue para que las aguas se tranquilizaran, porque sabéis que los depredadores cazan en silencio. Los depredadores esperan que todo esté tranquilo para atacar. Los depredadores se acercan sigilosamente, paso a paso, zarpazo a zarpazo, y cuando está la víctima totalmente desapercibida, desprevenida, atacan y no dejan escapar a su víctima. Esa era la estrategia de Absalón. Lo que pasa cuando sientes esa ira, cuando sientes ese dolor y lo alimentas con rencor y lo escondes y lo dejas allí, ¿sabes lo que pasa?
se forma una terrible raíz de amargura. Y la Biblia nos advierte acerca de eso. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y Deuteronomios 32:35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresurará. El Señor nos advierte que no tomemos la justicia con nuestras manos. ¿Porque hay justo alguno? No hay justo ni aun uno. ¿Qué clase de justicia podemos impartir si ninguno de nosotros es justo? ¿Cómo puede un injusto impartir justicia? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van a precipitar al desfiladero. Entonces el Señor nos advierte: no se forme ninguna raíz de amargura, que no haya entre vosotros ira, que no haya malicia, que no haya maledicencia, que no haya rencor, que no haya amargura. Pero Absalón acumuló aquel rencor en su corazón y fue alimentándolo con dolor y con resentimiento, y fue preparando el terreno y fue poco a poco, traguito a traguito. ¿Os acordáis de esa prédica? Sorbito a sorbito, absorbiendo y tomando de aquella amargura y llenando su corazón de dolor en contra de su hermano y de resentimiento. Y callado, no rompió el silencio, se mantuvo en silencio, acumulando dolor, acumulando amargura, acumulando resentimiento. El Señor te advierte: no hagas esto. Tienes que abrir la boca, tienes que confesar delante del Señor, tienes que presentar tu causa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Absalón, llegado el momento, tenía una celebración, había un evento, el esquileo de ovejas, que era un momento de celebración en aquel tiempo. Invitó a David, dijo: que vengan todos mis hermanos, vamos a celebrar en mi finca. Y David dijo: no vamos a ir todos porque somos muchos, porque la casa real consume mucho y nos vamos a resultar muy caros para ti. Y entonces él insistió: que venga mi hermano Amón. Así que David accedió que fueran sus hermanos. Y Absalón había dado instrucciones para que cuando Amón estuviese contento por el vino, sus siervos se abalanzaran contra él y le asesinaran. Y sus siervos hicieron así. Aquella raíz de amargura de Absalón, aquel rencor, aquel dolor, aquello que fue acumulando, se convirtió en un asesinato. Y mató a su propio hermano delante de todos los demás. Sus demás hermanos salieron corriendo, asustados, despavoridos, porque no se esperaban esta reacción de Absalón, porque Absalón tenía ese corazón retorcido, porque Absalón había acumulado ese dolor en su corazón. Dios nos advierte que no guardemos en nuestro corazón estas cosas, porque el resultado siempre va a ser catastrófico. El que siembra vientos cosecha tempestades. El que siembra ira cosecha ira, cosecha violencia. El que siembra amargura cosecha dolor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Así que a partir de esto, Absalón, como lo podéis imaginar, salió huyendo. Porque David se enteró, el rey se enteró de esta situación y no se iba a quedar de brazos cruzados esperando y no hacer nada. David se enteró y Absalón tuvo que huir y estuvo ausente durante 3 años en casa de su abuelo, el rey de Gesur. Y Joab, uno de los hombres de confianza de David, sabéis que miraba el corazón de David y es el corazón de David, era el corazón de un padre que sufría por su hijo. Por una parte sí, le dolía la acción que su hijo había hecho, pero por otra sentía aquel dolor de la distancia, de no ver a su hijo, de saber que su hijo estaba allá afuera, que estaba perdido, que estaba solo y que necesitaba compañía. Así que Joab ingenió una especie de plan, de trama para que David de alguna manera perdonase a Absalón y le permitiese volver. De hecho, David accedió, permitió que Absalón volviese, pero le dijo: no te voy a ver la cara, no quiero verte nada más, no quiero que te acerques a mí.
no quiero verte la cara. Y se mantuvo así durante también un par de años. David no dejaba verle a Absalón. Pero Absalón un día se arrepintió delante del Señor y Absalón dijo, vea yo el rostro de mi padre. En esos momentos, ¿no?, en que parece que todo se va a arreglar, que se va a arrepentir, que todo va a salir bien. Esos momentos en que piensa, mira, por fin la cosa se está arreglando. Y Absalón dijo, si encuentra a mi padre pecado en mí, que me mate. Pero por lo menos quiero verle. Así que David accedió y lejos de esperar una reprimenda, lejos de recibir una reprimenda, lo que recibió fue el abrazo de su padre, fue el perdón de su padre. Y yo no sé si a ti te recuerda esto, pero a mí me recuerda aquel joven que le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Fue aquel joven que le dijo, yo quiero, no me importa tu vida, yo quiero que me des mi dinero, ya no me importas más tú. Y se fue y la gastó toda y lo malgastó por ahí. Pero cuando llegó el momento dijo, tengo que regresar a casa de mi padre porque ahí hasta los criados tienen techo y comida. Y él esperaba que su padre le dijera, lo has hecho muy mal. Lo has hecho muy mal, aquí no eres bienvenido, pero bueno, como te has arrepentido, te pondré como uno de los siervos, te pondré a trabajar. Él dijo, le diré, Señor, acéptame como uno de tus siervos. Pero nuestro Padre no es rencoroso. Así que en lugar de reprimenda, aquel padre corrió, le abrazó y le puso anillo en su dedo y mató el cordero gordo y le hizo gran celebración. Cuando tú vuelves a los pies de Cristo, cuando tú regresas a los pies del Señor, porque todos podemos haber algún día estado perdidos, todos un día estuvimos fuera de los caminos del Señor, pero cuando volvemos, el Señor no nos señala, el Señor no nos acusa, el Señor no nos enseña, no nos señala así con el dedo, el Señor nos perdona. Porque Dios no vino a juzgar al mundo, vino a salvar el mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso cuando le llevaron a aquella mujer sorprendida en pleno hecho de adulterio, él solo dijo, todo aquel de vosotros que esté libre de pecados, que sea el primero en lanzar la piedra. Y el único que estaba libre de pecado era el que estaba escribiendo en la tierra en ese momento. Y por eso le preguntó, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, yo tampoco. Vete y no peques más. Así que el rey David, por eso podemos decir que conforme al corazón de Dios, porque tenía ese corazón perdonador, ese corazón de reconocer de las segundas oportunidades, de amar al necesitado. Y David en este momento de hecho, David es un símbolo, ¿no?, de Cristo, es un tipo de Cristo. Y podemos encontrar muchas similitudes en la vida de David y en la vida de Jesús. Y después podíamos imaginarnos, Absalón ha reconciliado con David, Absalón la cosa va a ir bien, la paz de su padre va a estar sobre él, pero nada más lejos de la realidad, nada más lejos de la realidad, porque cuando pasó todo esto, Absalón logró reunir un ejército, logró juntar un pequeño grupo de soldados y preparaba su carro, preparaba a sus soldados y se ponía en el camino. En el camino cuando venían las personas ante el rey a pedirle por algún asunto, a pedirle justicia por algo, a pedirle consejo, a pedirle ayuda. Y él se ponía allá a su lado intentando ponerse en el lugar del rey. Y dice la Biblia que Absalón se ponía en el camino y les preguntaba a las personas, ¿de dónde vienes y cuál es tu propósito? Y les escuchaba atentamente y luego les decía, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. De esta manera, Absalón envenenaba el corazón del pueblo y además añadía, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, Absalón se acercaba, extendía la mano y le besaba. Y así Absalón robaba el corazón del pueblo. Después de haber recibido misericordia, Absalón planeaba derrocar a su padre. Y esto es directamente
nos lleva a una lectura. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este era el deseo de Absalón, el deseo totalmente satánico. Cuando tú intentas ponerte en el lugar del que está encima de ti, del que está arriba de ti, del que está sobre ti, ya sea de liderazgo, ya sea de tu jefe, empresa, tu compañero de trabajo, tu encargado, cuando tú intentas ponerte por encima y tú quieres quitarte tú para ponerme yo, ¿lo conocéis? Eso es un sentimiento, eso es un deseo satánico. Eso es totalmente una influencia de Satanás. Es el deseo que Satanás tuvo desde el principio del siglo. Por eso fue desechado, porque quiso ser semejante al Altísimo. El Señor es el que da y el Señor es el que quita. El Señor es el que pone y es el que quita. El Señor abre puertas y el Señor las cierra. No podemos ir por nuestra cuenta dando patadas a las puertas, queriendo entrar por nuestra cuenta, queriendo forzar cerraduras. Si Dios no nos ha llamado, si Dios no te ha llamado, no vayas, porque te va a ir mal. Si Dios no te ha dicho, no digas nada, porque vas a liarla. Si Dios no te ha dicho, ven, no vengas, no te muevas de aquí. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios altísimo. Qué tremendas artimañas estaba usando Absalón con ese corazón retorcido, con esa mente maquiavélica, demoníaca. Estaba intentando socavar la autoridad de David, estaba intentando dejarlo en mal con el pueblo, diciéndole, el rey no te escucha, el rey no quiere saber nada de ti. No sé si te ha pasado alguna vez. No, el pastor no te escucha a ti, porque el pastor tiene preferidos, porque el líder solo ve a los que conoce, solo a sus amigos cercanos, porque su jefe solo tiene a sus colegas. Y no mira a los que trabajan más. ¿Te ha pasado alguna vez? Recuerda que Dios es tu sol de justicia. Y recuerda otra cosa, que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Tú no sirves para el pastor, tú no sirves para tu líder, tú no sirves para tu jefe, tú no trabajas para el cliente, tú lo haces para Dios. Y de Dios vas a recibir la recompensa. Denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Cuando Absalón regresa donde David le dice, David al rey, he hecho un pacto, no he hecho un pacto. Tengo que pagar unos votos, he hecho voto a Dios. Porque la palabra pacto se ha malinterpretado, ¿lo sabéis? La famosa teología de la prosperidad te ha enseñado, pacta con Dios, da dinero, y eso no es bíblico. No, yo no lo encuentro en la Biblia. Job 41:11 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Qué tienes tú que Dios pueda querer? Para que haya un pacto, para que haya un acuerdo entre dos personas, tiene que haber algo que le interese a ambas partes. Si yo quiero pactar contigo, es porque yo veo en ti algo que quiero y tú ves en mí algo que tú quieres. Y nos ponemos de acuerdo y los dos sacamos algo de provecho. Pero ¿qué le podemos ofrecer a Dios, que es el dueño del oro y de la plata? Mía es la tierra y su plenitud, el mar y los que en él habitan. Otra cosa es hacer voto. Los nazareos hacían un voto con el Señor y no comían del fruto de la vid y no se acercaban a cosas inmundas y se mantenían apartados de la contaminación del mal y de la inmundicia y consagrados a Dios, y llegado el tiempo de los 7 años que cumplían, pagaban un voto para que Dios les bendijera. No es lo mismo. Y me dirán, pero en la Biblia parece que Dios hizo pacto con Abraham y Dios hizo pacto con Noé. Sí, Dios lo hizo, porque a Dios le interesó, porque a Dios le quiso, porque a Dios le dio la gana. No porque Moisés o porque Noé o porque Abraham tuvieran algo que darle a Dios, no tenían nada que darle a Dios. Dios hizo pacto con ellos para que ellos creyeran que Dios era real,
Y Dios juró, no encontrando por nada más que jurar, juró por sí mismo, por su propio nombre, porque no hay nada más alto que el nombre de Dios. Y Dios estableció su pacto con ellos, y todo el pacto es bendición para el ser humano. Y Dios no se lleva nada. Lo único que Dios puede querer de ti es un corazón, es tu alma, y tu alma ya la compró con la sangre de Cristo. Así que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Bien, volviendo a la historia. Absalón había hecho voto de nazareato y cuando volvió le dijo a David, tengo que ir a Hebrón a pagar el voto que hice con el Señor. Y volvemos a ver otra vez el corazón retorcido de Absalón, volvemos a ver la mentalidad de Absalón, ese deseo maquiavélico, esos planes urdidos ahí en secreto, en la intimidad, en la soledad. Porque yo no sé si te suena Hebrón, pero Hebrón es una ciudad importante y simbólica para Israel. Hebrón es esa ciudad donde entraron los 2 espías y dieron 10 de ellos, dijeron, no, es una tierra que come, que consume, que devora a sus moradores. Y hubieron 2 que dijeron, no, es una tierra maravillosa, que fluye leche y miel, hay gigantes, no pasa nada, nos lo comeremos como pan, es buena tierra, vamos y la poseemos. Uno de ellos fue Josué y el otro fue Caleb. Caleb, después de 40 años, ya con una edad avanzada, vino delante de Josué y le dijo, acuérdate que Dios le dijo a Moisés que esa tierra, Hebrón, me la iba a dar a mí, y no me importa que tengo 80 años, yo voy y la pelearé. Y fue y la peleó y la conquistó, y en esa tierra Hebrón fue donde proclamaron por primera vez a David como rey, y en ese lugar Hebrón era donde ungían a los reyes de Israel. Así que era una ciudad importante, una ciudad emblemática, y lo que tenía planificado Absalón era ir a aquella tierra y autoproclamarse rey de Israel. Tenía comprado a algunos de los consejeros de David, tenía algunos de los sacerdotes de su parte, tenía un grupo de personas, unos pagados. Porque ya sabéis, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y con 2 que empiecen a hacer una revuelta, los demás se juntan. Y no les importa lo que esté pasando, ellos gritan y se unen al movimiento. Porque es lo que está de moda. Así que Absalón se fue y estando en Hebrón con ese grupo de personas, dio voces y se autoproclamó rey de Israel. Podíamos esperar muchas cosas. Podíamos esperar que David se levantara en armas. David era un hombre de guerra. David era un hombre valiente. Su ejército eran los matagigantes. Todos sus generales habían matado a algún gigante. Eran gente valerosa, eran gente tremenda. Uno había matado una vez, se le había pegado la espada en la mano y había matado un montón de gente. Otro había defendido un campo de lentejas él solo. Y tenían grandes hazañas en su haber. Pero David tenía también, aparte de ser un valiente guerrero, era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque huir no siempre es de cobardes. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es verdad que David tenía un ejército poderoso, pero el que venía contra él era su hijo. Y estaban en la ciudad y estaban en la casa y podían salir heridos muchas personas que no tenían por qué salir heridas. Así que David tomó la decisión de huir, tomar a su familia y escapar para no quebrantar una guerra, para no crear un conflicto más grande, porque David tenía la esperanza de que Absalón se arrepintiese, de que Absalón se convirtiese, de que Absalón volviera y le dijera a David, perdóname, padre. Pero esto no pasó. Así que David también era un hombre sabio. Antes de marcharse dejó algún infiltrado en la corte de Absalón para que aconsejara a Absalón y de paso informase a David. Y esto pasó. El infiltrado cumplió su misión, pero antes de eso quiero que entiendas una cosa. Y quiero que vayamos al primer versículo que hemos leído, al 2 Samuel capítulo 12. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Así dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante del sol y delante de todo Israel. Y lo primero que hizo Absalón al llegar y tomar posesión
del castillo de David fue montar una tienda en el terrado del palacio y yacer delante de todo Israel con todas las mujeres de David, para demostrar que ya David no tenía cuentas con él. Y aquí ¿qué quiero enseñarte con esto? Que no puedes escapar de la palabra de Dios, que no puedes escapar del juicio de Dios, que la palabra de Dios se va a cumplir siempre en tu vida. Y entonces nos acercamos a uno de los capítulos más tristes en la vida del rey David, uno de los más conmovedores, uno de los más entrañables. Porque el espía que dejó en casa de Absalón les aconsejó para ir a atacar y le informó a David de la estrategia que tenían que tomar. Así que cuando Absalón se presentó con todo su equipo, ellos los estaban esperando con todo el ejército, y Absalón cayó en una especie de emboscada. Y cuando Absalón estaba huyendo, cuando el pueblo decidió salir, porque es un momento importante, quiero que veas conmigo esta situación. Está todo el ejército de David saliendo por las puertas de la ciudad, y David le dice a sus generales: solo tengo una petición, tratad benignamente al joven Absalón por amor de mí. Después de tanta traición, después de tanto trama, después de tanto plan oculto, David solo quiere que traten con benignidad al joven Absalón, porque el padre no quiere el mal para sus hijos. Es verdad, lo corrige, lo disciplina, pero es por su bien, ¿no? ¿Cuántos padres alguna vez no le han dicho a su hijo: esto no se hace? No tienes consola, te quedas sin ver la tele, te vas a la cama y no vas a jugar con tus amigos. ¿Cuántas veces usted no ha castigado, o usted recuerda cuántas veces su padre no lo castigó porque quería el bien para usted? Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Pero uno de sus generales desoyó la orden de David. Y cuando Absalón se quedó atrapado, colgado de su cabellera en un árbol, lo mató, lo ajustició, lo asesinó, y sus escuderos lo mataron. Y cuando llegó la noticia a David, llegó un joven heraldo con la emoción de darle buenas nuevas al rey David, diciéndole: hemos ganado la batalla, hemos triunfado, Señor. La primera pregunta de David fue: ¿está bien el joven Absalón? Y le dijeron: el joven Absalón ha muerto. Así hagan con todos los enemigos de mi rey. Y entonces nos encontramos en ese momento tan dramático, tan fuerte en la vida de David, ese momento en que David, lleno de dolor, roto en su corazón, empezó a clamar: Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera a mí morir yo en lugar tuyo? Y entonces podemos ver este corazón otra vez conforme al corazón de Dios, en paralelismo, en comparación contrapuesta al corazón maquiavélico, al corazón oscuro, al corazón desordenado de Absalón. Un corazón puro, un corazón perdonador, un corazón misericordioso, un corazón que ama por encima de todas las cosas, un corazón que ama incluso por encima de las traiciones, un corazón que perdona, un corazón que solo desea el bien para los demás. Y por eso podemos entender por qué David, con todos los errores de humano que tuvo, podemos entender por qué la Biblia dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Porque al recibir la noticia de que su peor enemigo había muerto, a David no le llenó de alegría, sino de tristeza, porque aquel enemigo era su hijo. Al comparar estas dos personas podemos ver claramente un patrón. En una podemos ver
la misericordia y la gracia de Dios y podemos entender, Dios está reflejado aquí en la vida de David, y en el otro podemos ver totalmente lo opuesto. Una vida, un corazón diabólico y maquiavélico. Y yo estoy seguro, a lo mejor yo estoy seguro que aquí ninguno se identifica con Absalón. Yo sé que aquí todos estamos a puntito de recibir la aureola y las alas, ¿no? Pero sí te invito a que pienses un poco. ¿Cuántas veces han planeado en lo secreto esos planos maquiavélicos contra tu vida? Y algunos han triunfado, otros no han tenido éxito. Pero ¿cuál ha sido tu reacción? ¿Qué has hecho al respecto? ¿Has hecho como Absalón y has dicho, no te preocupes, esta me la apunto? A la vuelta me la pagas. En el colegio decimos, nos vemos a la salida. Saben de qué significa, ¿no? Panda de macarras. ¿Cómo es tu reacción cuando te sientes traicionado? ¿Cómo es tu reacción cuando descubres que aquel en quien confiabas te ha clavado un puñal por la espalda? ¿Qué haces? ¿Buscas la ocasión para poner la zancadilla? ¿O lo dejas en mal delante de todo el mundo? Y te pones en plan víctima, mira lo que me han hecho, mira qué malo, cómo se han portado conmigo después de que yo fui tan bueno. O perdonas como David. Porque sí, la Biblia nos permite, David dice, delante del Señor expondré mi queja. Y es justo presentar la causa delante del Señor, Él es nuestro justo juez. Pero recuerda que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. El apóstol Pablo dice, no seáis vencidos por lo malo, sino vence con el bien al mal. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Sé diferente y como quieras, dijo el Señor, que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. David recibió una serie de traiciones de parte de su hijo Absalón y hasta el último momento estuvo amándolo y perdonando. Y si bien es cierto, David es la persona, el símbolo, es el tipo de Cristo. Aunque nos duela, muchas veces nosotros hemos sido Absalón. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado y hemos vuelto por las mismas? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Ponte de pie un momento conmigo. Porque cuando con nuestra mirada, con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad esperamos presentarnos delante del Señor, sabiendo que hemos pecado, esperamos una reprimenda, esperamos el castigo, esperamos lo peor. Y nos encontramos con un padre lleno de amor diciendo, Absalón, hijo mío, Mario, hijo mío, Pedro, hijo mío, María, hija mía, ponle tu nombre, porque Dios está clamando por ti. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Dios nos amó de tal manera que amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no escatimó a su propio Hijo. Y este Hijo del que estamos hablando no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que fue obediente con el gozo puesto delante, que era tu vida, que era tu salvación. Ese gozo puesto delante menospreció el oprobio, menospreció el dolor, menospreció la vergüenza que iba a pasar. Porque era más importante alcanzar tu corazón, era más importante llevarte a reconciliar tu vida con Dios, era más importante libertarte del destino que te esperaba.
Absalón, hijo mío. Y clamaba al rey David: hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Pero el Señor lo hizo. El Señor murió en lugar tuyo y mío. El Señor lo hizo. Murió por ti y por mí. A pesar de que no hay justo ni uno, a pesar de que muchas veces hemos pasado de largo, a pesar de que por nuestra causa muchas veces su nombre es blasfemado continuamente por los gentiles, a pesar de que nos quedamos de brazos cruzados, impasibles ante la mirada, ante la necesidad, a pesar de que sabemos hacer el bien y no lo hacemos, a pesar de que Dios nos está demandando manos a la obra, Dios te sigue diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío. Señor, nos presentamos delante de ti, Cristo.